Es un gran gusto presentar al magíster doctor por la Universidad de Freiburg, Alemania, el señor Andrés Hildebrand. Nuestro expositor tiene estudios realizados con una beca del Servicio de Intercambio Estudiantil de la República Federal de Alemania, es bachiller en filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es consultor del PNUD, adscrito al Ministerio del Medio Ambiente, oficial de enlace con la Academia y redes científicas del equipo del Frente Público de la COP20 que se realizará en nuestro país en la primera semana de diciembre de este año. Recibamos con un cálido aplauso a nuestro expositor magistral Andrés Hildebrand. Muy bien, quisiera agradecer primero al rector de la universidad, al doctor Iván Rodríguez, por su cordial invitación. Y bueno, comenzar contándoles un poco sobre el tema de la COP, qué es lo que estamos haciendo. Comienzo mi exposición, haré un PowerPoint. Bueno, este año 2014, nuestro país ha asumido el reto de organizar la Conferencia Mundial de Cambio Climático COP20. Durante 11 días, entre el 1 y el 12 de diciembre, nuestra ciudad alojará miembros de 195 delegaciones y un total estimado de 15.000 visitantes. Más allá de la impresión que esas cifras puedan causar, y sin minimizar el gran esfuerzo y la capacidad de los funcionarios del Estado peruano, que deben asumir este reto logístico sin precedentes, el verdadero desafío asumido por el Perú es de una naturaleza mucho más profunda. El Perú tiene la responsabilidad que implica trazar el borrador de un acuerdo que el próximo año, 2015 en París, deberá reemplazar al protocolo de Kioto y por primera vez involucrar a los Estados Unidos y a las potencias emergentes como China y Brasil. Esta nueva y compleja variable, la negociación entre los países desarrollados y las pujantes economías en desarrollo, trae ciertamente un nuevo elemento de complejidad, pero a su vez es el producto de, en mi opinión, un sano desarrollo geopolítico. Un desarrollo que en parte explica el hecho que un país como el Perú pueda asumir la presidencia de una conferencia con repercusiones globales. Mientras en 1992, cuando se ratificó en Río de Janeiro la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la hegemonía occidental parecía incontestable. Hoy, por el contrario, el panorama geopolítico muestra una progresiva relativización de dicha situación y un continuo desplazamiento del poder económico y político hacia el continente asiático y otras partes del mundo. Esa descentralización, entre comillas, y surgimiento de un mundo crecientemente multipolar implica, claro está, nuevas y complejas variables en el seno de la negociación climática internacional. Las historias de éxito de esas potencias emergentes, aumento de la productividad en el marco de un manejo macroeconómicamente responsable, formación de una robusta clase media y, en diversa medida, la inserción y consolidación de estructuras democráticas, genera a su vez como consecuencia que estos países sean hoy en día responsables, si bien en una medida diferente que los países desarrollados, de las dificultades que la expansión de dicho sistema alrededor del mundo trae consigo. Y quizás la gran pregunta para el futuro del liberalismo económico sea el tema medioambiental, la confrontación con los límites de los recursos naturales y la inminencia de radicales transformaciones climáticas en el planeta. El peso de la información científica sintetizada en el último informe de la IPCC demuestra el origen antropogénico de estos cambios climáticos, cuyas por ahora imprevisibles consecuencias marcarán el futuro de las generaciones por venir. Mi exposición, que comienza ahora con el PowerPoint, se divide en dos momentos centrales. En primer lugar, hablaré del marco político general de la COP20, la Convención Marco de las Naciones Unidas, en el cual se inscribe la COP20 de este año en Lima. Aquí expondré algunas nociones fundamentales sobre el protocolo de Kioto y las decisiones alcanzadas en COPs anteriores. Y luego haré una presentación del equipo del Frente Público al cual pertenezco y les contaré un poco, digamos, cómo estamos articulando el trabajo en el marco de la COP. Muy bien, como
¿Ya estamos? Sí. Muy bien. Ok. Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Como pueden ver, tenemos ese programa institucional. Y somos Lima COP20 CMP10. ¿Cuál es la primera distinción importante a hacer acá? La COP20, el número 20 marca la continuidad con la convención firmada en Río de Janeiro en el año 92 y el 10 marca la continuidad con el protocolo de Kioto. Es importante notar esta distinción en realidad porque ambos elementos van de la mano y en realidad ese es el uso que hay que darle siempre al mundo. Entonces la COP20 es en realidad COP20 CMP10 siempre, ¿no? Muy bien. La COP20 de rol de la sociedad civil, presentación del equipo del Frente Público. Pasamos. Y la breve historia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Tenemos la conferencia de Montreal, la primera conferencia mundial sobre el cambio climático en el año 79. La creación del IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, y esa es la institución que produce los informes sobre el cambio climático, como el quinto informe que ha salido hace unas semanas. Y tenemos el año 1990, cuando el IPCC publica su primer informe y la Asamblea General de las Naciones Unidas comienza a crear los parámetros para la elaboración de una convención, la cual es adoptada en la conferencia de Río de Janeiro el 9 de mayo de 1992. El 21 de marzo de 1994 la convención entra en vigencia después de haber sido ratificada por 50 partes. Los aspectos esenciales de la convención, esto proviene del documento original. Key principle, common but differentiated responsibilities and respective capabilities. ¿Qué significa esto? Que hay responsabilidades diferenciadas. Léase, los países desarrollados que han producido históricamente un mayor número de emisiones deben comprometerse a una mayor reducción. Esto es uno de los temas centrales y más difíciles de todo este proceso, ya como se ha visto en varias cosas, ¿no? La voluntad de todas las partes y la voluntad particular de los países desarrollados, con unas previsiones especiales para los países en vías de desarrollo según el artículo 4.8, 4.9. Entonces, the ultimate objective of this convention and any related legal instruments that the conference of the parties may adopt is to achieve, in accordance with the relevant provisions of the convention, a stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that will prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. Such a level should be achieved within a time frame sufficient to allow ecosystems to adapt naturally to climate change, to ensure that food production is not threatened, and to enable economic development to proceed in a sustainable manner. Quizás la palabra interesante acá sea la palabra antropogénico. La palabra antropogénico acá quiere decir las emisiones producidas por los seres humanos, ¿no? Hay distintas emisiones. El cambio climático se centra siempre en la pregunta de si los cambios tienen un origen antropogénico, ¿no? Cambios climáticos se han observado en el planeta muchísimas veces antes del comienzo de la civilización. ¿No? Digamos, los principios guías, de acuerdo al artículo 3, the parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed country parties should take the lead in combating climate change and the adverse effects thereof. The specific needs and specific circumstances of developing countries parties should be given full consideration. Y acá entro al tema más interesante, digamos, del artículo 3. The parties should take precautionary measures to anticipate, prevent, or minimize the cause of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures. ¿Qué significa esto en realidad? Lo que quiere decir acá la convención es que no estamos seguros al 100% sobre el cambio climático. Eso no significa no hacer nada. Eso es, creo, digamos, ¿no? El escepticismo frente al cambio climático, la convención lo ha dicho desde un comienzo, ¿no? La IPCC ha ido en sus diferentes informes, sobre todo en el quinto, aumentando el énfasis de sus declaraciones, pero desde el comienzo se dijo, el hecho de que no estemos seguros al 100% no implica dejar de hacerlo. Yo quisiera solamente, mucha gente critica este punto, pero este punto está establecido en principio desde
la convención. ¿No? Seguimos en el artículo 3, que es el tema del desarrollo sostenible, la definición de la Convención sobre Desarrollo Sostenible. The parties have a right to and should promote sustainable development. Policies and measures to protect the climate system against human-induced change should be appropriate for the specific conditions of each party and should be integrated with national development programs, taking into account that economic development is essential for adopting measures to address climate change. De nuevo, lo importante acá, el crecimiento económico es fundamental para combatir el cambio climático, y incorporar el sector empresarial ha sido desde ya varias COPs un elemento fundamental. Una gran experiencia latinoamericana fue Green Solutions. Eso fue en la COP16 en Cancún, donde el gobierno mexicano creó un espacio para empresarios, ¿no? Y es justamente promover la idea de que hay oportunidades de negocio en esto, ¿no? Esto no es algo que digamos, ponga en peligro el crecimiento económico, eso da una gran cantidad de oportunidades para el crecimiento económico. Y en vistas a la presencia del sector empresarial acá, es importante recalcar esto, ¿no? Y para insistir en el tema de cómo la Convención desde el comienzo incorporó el aspecto económico, paso al siguiente punto. The parties should cooperate to promote a supportive and open international economic that will lead to sustainable economic growth and development in all parties, particularly developing country parties. Measures taken to combat climate change, including unilateral ones, should not constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on international trade. Disguised restriction on international trade. Eso quiere decir que el combate contra el cambio climático no puede ser una excusa para introducir elementos proteccionistas que afecten al comercio internacional. O sea, el cambio climático no ha sido diseñado, digamos, no puede utilizarse, no puede manipularse ideológicamente para imponer restricciones. De nuevo, principio establecido a priori en la Convención Marco. Momento del cambio, cuarto informe del IPCC en el año 2006. ¿Sí? Las evidencias del cambio climático son inequívocas. La mayor parte del incremento de la temperatura promedio del planeta que ha sido observada en la segunda mitad del siglo XX tiene sus orígenes en el aumento de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero. ¿No? El Stern Review que nos decía desde el comienzo, la mitigación, la prevención del cambio climático es infinitamente más barata que, digamos, luego tener que adaptarnos a sus consecuencias. ¿No? Eso es básicamente todo el asunto. El plan de acción de Bali y la AWE-LCA, si quieren meterse en el tema de las COP, van a tener que aprender por lo menos 200 nomenclaturas, así es nuestro trabajo. Es el Ad Hoc Working Group on Long-Term Cooperative Action. La hoja de ruta de Bali con 5 pilares, una visión compartida para la cooperación a largo plazo, acción mejorada en el área de mitigación, acción mejorada en el área de adaptación, acción mejorada del desarrollo de tecnología vinculada a la adaptación y mitigación, transferencia de tecnología de los países en vías de desarrollo. Ese es un tema importante, adaptación y mitigación. La mitigación, ¿no? La mitigación, digamos, es la prevención y evitar el aumento de la temperatura global por encima de 2 grados. Y la adaptación en realidad es un enfoque paralelo que insiste en que el aumento de temperatura es hasta cierto punto ya inevitable y tenemos que adaptarnos a él. Esos son, digamos, los dos aspectos que hay que ver aquí, mitigación y adaptación. El último informe de la IPCC, como les digo, ya ha salido hace un par de semanas, lo estamos estudiando, lo he estudiado para esta presentación, tiene un énfasis muy fuerte en el tema de la adaptación. Y volvemos a los acuerdos de Cancún. Los acuerdos de Cancún, les recuerdo, fue la COP16 después del desastre de Copenhague, de la mala experiencia de Copenhague, y fue un éxito para México. Hemos tenido una visita de la delegación mexicana y nos contaron sus experiencias y realmente lo hicieron muy bien, hay que decirlo con toda honestidad. Y bueno, los acuerdos de Cancún establecen, digamos, la ampliación del anexo 1 del protocolo de Kioto, ¿no? Y establece además la necesidad de impedir un aumento de las temperaturas mayor a 2 grados centígrados
establece los NAMAs, el Nationally Appropriate Mitigation Action, y el REDD+, que tiene que ver con la desertificación de bosques y que va a ser un tema central en esta COP20, siendo el Perú un país amazónico, ¿no? Las emisiones por desertificación de la Amazonía tienen un rol preponderante, sobre todo en países de esta región, y esto va a estar, digamos, dentro de la agenda regional del Perú, como uno de los temas importantes en nuestro equipo de negociaciones. No, ¿qué más se hizo? Justamente yo hablaba de Green Solutions, Green Climate Fund, ¿no? Fast Start Finance, Long Term Finance, Green Climate Fund, Tech Transfer y New Institutions. Tech Transfer es transferencia de tecnología, le hace que los países en vías de desarrollo se comprometen en ayudarnos con su tecnología a implementar políticas de adaptación y mitigación, ¿no? Eso es un tema también importantísimo en las negociaciones. Hasta qué punto se va a compartir esa tecnología y en qué canales, digamos, se va a realizar esta acción. Tenemos entonces el acuerdo de Durban en la COP17 en Durban, Sudáfrica, y las negociaciones para la extensión del protocolo de Kioto, el lanzamiento de la plataforma Platform for Enhanced Action en Durban, la ADP, y renovación del protocolo de Kioto, es decir, el compromiso para el año 2015 en París de extender el protocolo de Kioto, pero ahora hay que hacer una precisión acá. El protocolo de Kioto no fue ratificado por los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos no lo ratificó Canadá, y Japón al comienzo sí, y luego se salió del tema. Entonces, cuando hablamos de una extensión del protocolo de Kioto que entrará en vigencia en el año 2020, estamos en el fondo en realidad hablando de un nuevo tratado que esta vez va a incluir a los Estados Unidos, va a incluir a China y a los países en vías de desarrollo. Eso es una pequeña precisión, porque el protocolo de Kioto actualmente cubre solo el 15% de las emisiones, en función al hecho de que no fue ratificado. La ratificación en el Congreso de Estados Unidos de acuerdos internacionales, eso nos lo contó también un representante de ese gobierno, tiene una característica particular y requiere una mayoría excepcional de 2/3 de su Senado, lo cual hace ese tema muy complicado. Y bueno, tenemos la COP18 en Doha y los resultados, ¿no? Se continuó, digamos, en lo que se llama el segundo periodo de aceptación del protocolo de Kioto, que como ya les he dicho, en realidad es un tratado que es un nuevo tratado en el fondo, porque va a incluir a estos países que he mencionado. Se continuó el trabajo en la plataforma de Durban y, digamos, se estableció la política de loss and damage, ¿no? Qué países van a ser particularmente afectados en este proceso, y se dio progresos en tecnología, energía limpia y crecimiento sostenible, ¿no? Luego llegamos a la COP19 en Varsovia y digamos, tenemos la COP19 en Varsovia, ya aterriza concretamente en lo que será el acuerdo vinculante en París el año 2015, y se concentra se concentra en la redacción del texto, digamos, en el marco del texto, además qué tipo de acuerdo vinculante va a ser a nivel internacional. Hay dos modelos fundamentales. El modelo bottom down significa, digamos, que un marco internacional pone ciertos parámetros aceptados por los países, y el bottom up insiste más bien en que los países tengan legislaciones nacionales que luego suban a nivel internacional, ¿no? Pero básicamente Varsovia es qué tipo de acuerdo vinculante tendremos en París el año 2015, y este acuerdo entrará en vigencia el año 2020. El segundo punto es justamente qué hacemos entre el año 2015 y el 2020, ¿no? ¿Qué estrategias podemos implementar y agilizar para cubrir esta pequeña gap, ¿no? que tenemos de 5 años? Bueno, esos son los retos fundamentales, un poco acá, esos son los retos fundamentales que la COP20 en Lima va a tener. La COP20 en Lima va a tener que profundizar esto, vamos a tener que producir un borrador de lo que se va a ratificar en París, y he puesto como dos prioridades de negociación a nivel nacional y regional: REDD+, ¿no? Emisiones producidas por la desertificación y pérdida de bosques, y el tema de loss and damage en el contexto de las responsabilidades diferenciadas. Es decir, digamos, asumir que los países en vías desarrollados tienen una mayor responsabilidad histórica
cosa que muchos de ellos no quieren aceptar en el marco de las negociaciones. Perdón, tenemos una nueva. Bueno, la copia del equipo y el rol de la sociedad civil. Acá acabo la presentación más teórica y les paso a explicar cuáles son las funciones del equipo al cual yo pertenezco, ¿no? Y cómo hemos organizado esta copia. No sé si se ve esto bien. Tenemos, digamos, la COP se organiza alrededor de 3 frentes de acción, 2 áreas transversales y una gerencia, trabajo en coordinación con el grupo de trabajo multisectorial. Tenemos a negociaciones, integrado por el MINAM y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tenemos al equipo de organización y logística, que están haciendo la sede de la COP, que va a ser en el cuartel general del Ejército, y la vía climática, que va a tener lugar en el Jockey Plaza. Ya se ha firmado el acuerdo con el Jockey para que ahí tengan acceso la sociedad civil. Tenemos al equipo de comunicación y gestión del conocimiento, la agenda climática interna que trabaja, digamos, es el equipo que trabaja con nosotros más cerca, porque ellos definen con el gobierno cuál es la agenda climática nacional, y ahí entra mi equipo, el equipo del Frente Público, que le comunica a la sociedad civil, le hace a 5 sectores fundamentales de la sociedad civil que hemos mapeado lo trabajado en la agenda interna. El equipo del Frente Público moviliza la totalidad de la sociedad civil, correcto, pero somos 5 oficiales de enlace que se centran en 5 constituencies, como se llaman en el lenguaje del secretariado. Yo soy el oficial de enlace para las academias y redes científicas. Tenemos un oficial de enlace para el sector privado, empresas y gremios, un oficial para las poblaciones indígenas, un oficial para las ONGs y un oficial para las juventudes. Y bueno, esa es la organización que tenemos. En realidad, el marco de la COP es un trabajo conjunto entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Somos, digamos, los 2 ministerios fundamentales, pero evidentemente trabajamos con todos los demás ministerios relevantes: Transporte, Interior, otras municipalidades de San Borja, Municipalidad de Lima, como se imaginarán, para el gigantesco reto logístico que esta conferencia implica. Fácil, ¿no? Eso ya es, digamos, nuestra misión: facilitar y canalizar el diálogo, la participación y la construcción de la confianza con la sociedad civil y el sector privado a nivel nacional e internacional, promoviendo aportes constructivos para el acuerdo climático global y para la agenda climática interna. ¿Quiénes somos? Pilar Bárcena, nuestra asistente ejecutiva; Irene Hofmeister, Juventudes; Claudia Gálvez Durán, Pueblos Indígenas; Lucía Sato, ONGs; Arturo Caballero, del sector privado, quien les habla; y Augusto Cabrera, Relaciones Exteriores; Carlos Briceño y el doctor Ernesto Raez Luna, que es el responsable de nuestro equipo, ¿no? ¿Cuáles son nuestros principios? Apertura. Estamos abiertos a las propuestas de la sociedad civil y queremos involucrarlos en este proceso. Inclusión, transparencia, solidaridad entre pares, sostenibilidad y austeridad. Quizás el único término que requiera cierta explicación sea el número 4. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a que, por ejemplo, esta universidad, esta institución, puede ayudar en distintos niveles a promover una cultura medioambiental, ¿no? Esa universidad, solidaridad entre pares, implica que aquellos que tienen más información y más conocimiento lo puedan compartir con aquellos que eventualmente no lo han tenido o no lo pueden tener. Eso es, ¿no? Y en ese sentido, las universidades juegan un rol fundamental en todo este proceso, ¿no? ¿Cómo se puede participar en la COP? Creo que esa es la pregunta más interesante, ¿no? Tenemos 3 ejes cronológicos: antes, durante y después de la COP. Tenemos el tema del voluntariado, que lo estaba coordinando acá con las autoridades de esta universidad. Estamos definiendo el perfil del voluntario para la COP, y cuando tengamos eso listo, serán ustedes, por supuesto, inmediatamente contactados. Sobre la participación en las negociaciones de la COP, eso es importante. Eso lo ve directamente el Secretariado de las Naciones Unidas, y el plazo se cerró el 31 de diciembre del año 2013. 45 organizaciones peruanas han sido aceptadas en calidad de observadores, ¿no? El Secretariado define los focal points, los submissions y los side events.
Es decir, esos 3 eventos tienen que ser aprobados por el secretariado en Bonn y son parte de lo que se da en el recinto que tenemos en el Pentagonito, en el cuartel general del Ejército, mil disculpas. Ese es uno. La vía climática en el Jockey Plaza, a ver, entonces quedamos acá. Todo esto, el segundo bloque en rojo, es definido por el secretariado y concierne a las instalaciones del cuartel general del Ejército, ¿no? El segundo tema es la vía climática, que es el espacio de la sociedad civil y donde se pueden tener stands. Aún estamos viendo los temas logísticos, pero van a haber stands y por supuesto estamos esperando la presencia de universidades que quieran, ¿no?, estar ahí para presentarse. Y yo coordinaré ese tema. Se pueden hacer cosas entre varias universidades, hay muchas posibilidades, pero lo importante es vía climática en el Jockey Plaza, espacio de la sociedad civil y las reglas en el cuartel general del Ejército, el ambiente de negociaciones bajo el secretariado. Les cuento solamente para que tengan una idea: el espacio, la zona azul, está bajo control directo de las Naciones Unidas, es decir, dentro del espacio peruano hay un espacio jurídico controlado solamente por la ONU. Eso es una figura que es un poco extraña. El Perú tiene la presidencia de este proceso, pero el control en la zona de negociaciones está directamente bajo el secretario, ¿no? Bueno, continúo: voluntariado, auspicios, donaciones, exhibiciones, actos culturales. Pon de tu parte. Es un programa que hemos promovido para las buenas prácticas ecológicas y en algún momento vendrá una persona del equipo de comunicaciones a contarles un poco más sobre este tema. Ahora tengo que correr un poco y pasar a nuestros grupos temáticos definidos en la agenda interna. Hemos definido 5 grupos temáticos fundamentales, que son bosques, montañas y agua, energía sostenible, océanos y ciudades sostenibles. Avances y colaboración establecidos con el secretariado, encuentro con Megumiendo, equipo humano reclutado y en funciones, planificación operativa y presupuestal detallada, más de 50 contactos establecidos y activos con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, incluyendo redes y gremios nacionales, plataformas regionales y globales, además de varias organizaciones cooperantes, apoyo a la cooperación española, convenio con la COICA y la EAC, y tenemos nuestra ronda de encuentros con la sociedad civil, con el secretariado y con el sector regional en América Latina. Y bueno, y acá les paso parte del reporte del secretariado para el Perú. El gobierno peruano tiene un sólido plan de involucramiento de la sociedad civil en la COP, y ese es el primer informe de la misión técnica del secretariado que vino acá en febrero de este año. Y con eso concluyo mi exposición y les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias.